En el transcurso de la mañana dimos la primera lectura al dictamen de la Comisión de Guardia Nacional, con proyecto de decreto por el que se aprueba el informe que presenta la titular del Poder Ejecutivo Federal de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 1 del artículo 193 del Reglamento del Senado señala que los dictámenes se publican cuando menos 24 horas antes de la sesión del Pleno en la que son puestos a debate y votación. En consecuencia, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si autoriza dispensar el requisito de publicación de 24 horas, a efecto de que el dictamen pueda ser discutido y votado en esta misma sesión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense el requisito de 24 horas de publicación del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señora presidenta. En consecuencia, procedemos al desahogo del dictamen. Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense su segunda lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señora presidenta. Se concede el uso de la palabra para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de la Guardia Nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento a la senadora Juanita Guerra Mena, presidenta de la Comisión de Guardia Nacional. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Con su venia, presidenta. Senadoras y senadores, en marco constitucional en materia de seguridad es claro que en sentido de establecer mecanismos de contrapeso en el marco de una colaboración institucional entre el Poder Legislativo y la Guardia Nacional. Justamente la colaboración institucional es parte de la vida democrática de una nación, en virtud de que es con diálogo y concertación como es posible fortalecer el papel institucional en beneficio de la sociedad y sus integrantes, particularmente en los temas como es la seguridad para las y los mexicanos. En este sentido, la labor de supervisión y de rendición de cuentas que es el Poder Legislativo ejerce sobre quienes ostentan el orden coactivo es una herramienta valiosa para la colectividad, ya que las y los legisladores, en nuestro carácter de representantes en las entidades federativas en las que fuimos electos, tenemos el compromiso con nuestras y nuestros representados de velar, proteger sus intereses, sus derechos y sus libertades. Con el dictamen del informe de la Guardia Nacional en el Senado de la República, analizamos y ejercemos los mecanismos de concentración que permitan en este tipo de instrumento puedan transitar no solo al cumplimiento de un mandato legal, también que además se convierten en valiosos documentos en referencia que posibiliten los ajustes normativos que requiera la Guardia Nacional para mejorar su desempeño y sus atribuciones. El informe que ha quedado claro que la Guardia Nacional ha sido un ejemplo en el establecimiento de mecanismos en los que representa por la presencia en el Estado. En las regiones de mayor conflicto se percibe de manera inmediata. La Guardia Nacional, en consecuencia del esfuerzo técnico y así como constitucional para crear una mayor fuerza coactiva en el país, con un profundo respeto a la legalidad,
a las reglas del debido proceso y a la salvaguarda de los derechos humanos. La Guardia Nacional, como producto del consenso parlamentario legitimado como las voces más calificadas en materia, nos informa en su manera puntual de cada una de las acciones realizadas a nombre del Estado a fin de mantener el equilibrio entre el orden social y el respeto a la libertad, garantizando que es el derecho humano, a la seguridad pública, a los gobernados que gocen el resto de sus derechos sobre su persona, sobre su vida y las libertades, posesiones y propiedades. Con su labor se ha demostrado que es posible el mantenimiento de un orden con libertad, y con ello es que gracias a la Guardia Nacional sabemos que cada día hay retos que seguir para que se siga consolidando esta gloriosa institución. Tenemos en puerta la armonización legislativa de distintos ordenamientos a fin de actualizarlos en la reforma constitucional que permite a la Guardia Nacional ser parte de las investigaciones delictivas en coordinación con los ministerios públicos. Así, el dictamen en el sentido positivo aprobado por la Comisión de la Guardia Nacional y que hoy se somete a consideración de este Pleno hace un análisis exhaustivo sobre el informe anual de actividades de la Guardia Nacional correspondiente al año 2024. Al cierre del 31 de diciembre del 2024, la Guardia Nacional informa que cuenta con efectivos totales de 137,716, de los cuales 108,089 desplegados operativos en las entidades, 18,736 en unidades especializadas, en 10,891 efectivos en funciones administrativas en el mando de la Ciudad de México. Es un despliegue territorial en sus 266 coordinaciones regionales en las 32 entidades de nuestro país, participando en 53,393 mesas de coordinación, en las cuales 7,233 fueron estatales y 46,160 regionales. En seguridad en carreteras realizaron 72,894 acciones, 233,916 sanciones, 364,814 asistencias a la ciudadanía. Asimismo, en el presente dictamen se determina que la Guardia Nacional en su informe incluye y cumple obligatoriamente los 13 rubros que son obligatorios y que marca la ley de la Guardia Nacional en su artículo 87, tales como son el nombramientos y adscripciones, despliegue territorial, número de efectivos desplegados ya mencionados, eventos y uso de la fuerza, personas detenidas y aseguramiento, que son ya 10,069 personas, diligencias ministeriales y judiciales, elementos sancionados disciplinariamente, elementos sancionados penalmente, recomendaciones en materia de derechos humanos, recursos ejercidos en convenios de colaboración con entidades federativas y municipios, número de avance de convenios de colaboración, personas fallecidas por el uso de la fuerza, estrategia desplegada para el cumplimiento de los fines que es la Guardia Nacional. Asimismo, se informa a esta soberanía que la Guardia Nacional nos informó adicionalmente 19 rubros más que, por estar obligados por ley, otorgan transparencia en su actuar y en este proceso de control parlamentario que hemos ejercido desde la Comisión. La profesionalización y certificación, acciones contra la corrupción, creación de organismos, prevención del delito, seguridad en carreteras, combate a lo marcado, así como en el tema del ilícito de hidrocarburos llamado huachicol, delitos contra la salud que se llama antidrogas, investigaciones, instalaciones estratégicas, protección del patrimonio cultural, protección a migrantes, así como protección ambiental, ciberseguridad, inteligencia, búsqueda de personas e investigación forense, seguridad procesal, Plan GN-A, asistencia de emergencias. Muy importante ello, ya que en la Guardia Nacional existe un plan de atención de asistencia de emergencias, como lo existe en la Secretaría de la Defensa, como es el Plan DN3. Aproximadamente
en el tema de proximidad social, apoyos a dependencias gubernamentales. Estos 19 rubros adicionales complementan a los 13 mandatados por la propia ley, integrando una visión más amplia del rol operativo social, ambiental, tecnológico y humanitario de la Guardia Nacional. En conjunto, el informe presenta 32 rubros, 13 obligatorios y 19 adicionales, lo que muestra un enfoque integral de seguridad pública, proximidad social y transparencia institucional. Compañeras y compañeros senadores, hablar de seguridad pública, derechos humanos, es referente a lo que es un binomio indisoluble. En la seguridad pública, la premisa general, que es la piedra angular sobre lo que descansa el respeto a los derechos humanos, es el que para que sean vigentes estos derechos se necesita que haya un contexto social en que la vida, la integridad física y el patrimonio estén protegidos. En ese contexto, la revisión y análisis del informe ha quedado, por lo tanto, ya dado a conocer a cada uno y a cada uno de nosotros. Se ha convertido en un pilar de la seguridad, en valiosa aliada de la búsqueda de la paz y la salvaguarda de las libertades, porque una de las importantes facultades en todo Estado democrático es la del control social y el ejercicio funcional coactivo. Precisamente, lo que da origen al Estado moderno es la necesidad de proteger la vida, la propiedad y la libertad de los individuos a partir del establecimiento de un ente que en todo delegamos la facultad de los ciudadanos y al ser protegerlos. Esa es la esencia de la seguridad, la de ejercer el orden social de manera equilibrada, racional, preventiva y con un profundo respeto a los derechos y garantías consagrados en el marco jurídico. Para enfrentar el problema de la inseguridad, debemos ser claros en los diagnósticos y reconocer que hablar de seguridad es hablar de una gran deuda con la sociedad, es hablar del más transversal complejo de los problemas a los que establece, por lo tanto, que el Estado mexicano se ha enfrentado en las 2 últimas décadas. Y es precisamente que debemos tratar con responsabilidad, con respeto y sobre todo garantizar como parte del Estado mexicano. Sabemos que este es el inicio de un proceso largo de consolidación de la seguridad pública en nuestro país, tanto en ajustes normativos como operativos. Por ello, el presente informe nos damos por satisfecho con los pasos dados hasta este momento. Por ello, como dice el lema de la Guardia Nacional, justicia y paz para México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora. Informo a la Asamblea que tenemos la visita de un grupo de alumnos y profesores de la Universidad Regiomontana, quienes acuden por invitación del senador Waldo Fernández González para conocer el desarrollo de los trabajos legislativos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Senado de la República. Ahora se le concede el uso de la palabra al senador Clemente Castañeda Hueflich, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar en contra del dictamen. Hasta por 5 minutos, senador. Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras Adelante. y compañeros senadores, el control parlamentario que esta soberanía ejerce debe hacerse con mucho sentido de responsabilidad, de rigor y, diría yo, en aras de fortalecer siempre las instituciones del Estado mexicano. En este sentido, y como lo mencionamos en la sesión de comisiones, lo que hoy discutimos, para dejarlo muy claro, no es la militarización ni la formación militar de la Guardia Nacional, a la cual nosotros siempre hemos antepuesto y promovido una versión de carácter civil. Lo que hoy discutimos son las deficiencias que contiene el informe de la Guardia Nacional, que paradójicamente cumple con los 13 puntos establecidos por la ley. Aunque año tras año, nosotros lo hemos dicho, conocer cifras no equivale
a evaluar el desempeño de la Guardia Nacional. Poco puede hacer este Senado de la República para ejercer esta facultad de control parlamentario con solo conocer nombramientos expedidos, despliegue territorial y números a secas de otra decena de indicadores. Lo que necesitamos son elementos que nos permitan clarificar y evaluar puntual y coyunturalmente el objeto de la Guardia Nacional, definido en la propia ley de la Guardia Nacional en su artículo 5. Para ilustrar las deficiencias a las que nos referimos, déjenme poner un par de ejemplos. Primero, se nos presenta un despliegue de 137,000 efectivos en 266 coordinaciones estatales, supuestamente basadas en función de la población y la incidencia delictiva, pero no se contrasta con la realidad que viven algunos estados. Por ejemplo, Colima y Baja California Sur, que tienen una población similar. Sin embargo, sus incidencias delictivas son distintas y eso nos haría pensar que la primera, es decir, Colima, debería tener más elementos que Baja California cuando solamente tiene una tercera parte. Segundo, el informe da cuenta de 10,069 detenciones, de las cuales debemos destacar que 4,619 fueron faltas administrativas. Es decir, el 46% de las detenciones elaboradas por la Guardia Nacional bien pudieron ser realizadas por policías locales. Esto lo que nos dice es que la corporación está realizando labores sustitutivas, no complementarias, que si bien no es negativo, nos habla de que no hay una visión de colaboración temporal como lo marca la ley y tampoco se están aprovechando cabalmente las capacidades que tiene esta corporación. También en comisiones me referí a los resultados que presentaba la Policía Federal en el pasado. En el 2018, la Policía Federal detuvo a 21,702 personas, según datos del Censo Nacional de Seguridad Pública, es decir, más del doble y con una tercera parte del personal que tuvo la extinta Policía Federal. Mientras que en el 2024 las policías estatales detuvieron a más de 161,000 personas por posible comisión de delitos del fuero común. En resumen, el informe cumple con la ley, pero no con la rendición de cuentas, al ser muy limitada la información cuantitativa que se presenta. El informe no nos dice dónde se concentra la incidencia delictiva, ni los delitos que más atiende la Guardia Nacional, ni la incidencia directa que tiene sobre indicadores de seguridad que nos permitiría evaluar objetivamente su actuación. Las preguntas de fondo que hoy deberían guiar este debate, a nuestro parecer, son cómo contribuyeron todas las actividades reportadas a disminuir la incidencia delictiva, la percepción de inseguridad y la paz social. El informe es puntual en exponer las actividades de la Guardia, pero es omiso en ayudarnos a evaluar su impacto. Esto significa que la institución a la que tantos recursos legislativos, institucionales, presupuestales y humanos se le ha dado, se mide por lo que hace y no por lo que debería lograr con base en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Nosotros lo decimos con responsabilidad. Desde Movimiento Ciudadano queremos una Guardia Nacional que rinda cuentas con datos, indicadores y transparencia. Por eso hemos propuesto en muchas ocasiones modificar el artículo 97 de la Ley de la Guardia Nacional para, entre muchas otras cosas, clarificar los criterios del despliegue de efectivos, poder evaluar con puntualidad los resultados derivados de ese despliegue, tener indicadores puntuales de evaluación del impacto, darle mayor claridad al uso de la fuerza por parte del personal de la Guardia Nacional, especificar las medidas cautelares y de protección emitidas por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Concluyo, evaluar el Guardia Nacional en labores migratorias y muchos otros temas que nosotros pensamos contribuirían de una mejor manera a poder hacer esta evaluación. Finalmente, Presidenta, con esto concluyo, no queremos dejar en Movimiento Ciudadano de reconocer la labor que realizan todos los días las personas que integran la Guardia Nacional. Nuestra crítica objetiva radica
en el diseño institucional deficiente que a nuestro juicio impuso el Ejecutivo Federal desde el sexenio pasado y donde nunca hubo voluntad para establecer una corporación civil que rindiera cuentas. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra ahora la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista para hablar a favor hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Adelante, senadora. Hoy analizamos el informe anual de actividades 2024 de la Guardia Nacional. De acuerdo con el informe, la Guardia Nacional contó con 137.716 efectivos desplegados en las 32 entidades federativas en sus unidades especializadas. Entre los resultados, destaca la participación de la corporación en más de 122,000 diligencias ministeriales y judiciales, así como la detención de más de 10,000 personas, de las cuales 5,450 fueron puestas a disposición del Ministerio Público, ya sea del fuero federal o del fuero común. También se informa la atención a 409 quejas de derechos humanos y la ausencia de nuevas recomendaciones por uso excesivo de la fuerza durante 2024, lo que refleja avances en materia de disciplina y respeto a los derechos humanos. Es importante subrayar que la capacitación y profesionalización de los elementos ha sido un eje fundamental. Más de 78,000 integrantes fueron formados en derechos humanos, perspectiva de género y no discriminación. Estos esfuerzos deben continuar y ampliarse porque la seguridad pública requiere no solo la fuerza, sino también sensibilidad, preparación y apego a la ley. De igual manera, el informe refleja que la Guardia Nacional es una de las instituciones con mayor nivel de confianza social, con 80,6% de aprobación ciudadana. No obstante, persisten retos significativos y en materia de percepción de corrupción y de resultados en la reducción de la incidencia delictiva hay que seguir trabajando. Tamaulipas es una ruta de tránsito y, en consecuencia, resulta necesario seguir impulsando las acciones de seguridad para las y los tamaulipecos, así como para las personas migrantes. Es por ello que la participación de la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades locales, han permitido asegurar armamento, vehículos y desarticular organizaciones criminales, así como la detención de traficantes de personas, comúnmente llamados polleros. En ese sentido, Tamaulipas es una de las 6 entidades federativas que conforman el 53% de las agresiones que ha repelido la Guardia Nacional. Es por ello que pedimos que en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se considere como prioridad la incidencia delictiva de cada entidad federativa para que se asignen los elementos necesarios, equipamiento y tecnología que se requieran para combatir la delincuencia que atenta contra los ciudadanos. Para nosotros es muy importante este término de incidencia delictiva, que aquí ya lo han comentado compañeros. Y en ese sentido debemos reconocer que aún hay mucho por hacer. Debemos seguir trabajando en mejorar la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno, en fortalecer los controles internos, en garantizar una capacitación continua con perspectiva de derechos humanos y en asegurar que cada acción de la Guardia Nacional esté acompañada por políticas de prevención y reconstrucción del tejido social. Desde el Partido Verde Ecologista de México refrendamos nuestro compromiso con el fortalecimiento institucional de la Guardia Nacional, con la profesionalización de sus integrantes y con una visión de seguridad centrada en la paz, la justicia y el bienestar de los ciudadanos. Solo así podremos avanzar hacia una verdadera cultura de paz y seguridad en nuestro país. Si bien conocemos los avances en despliegue, disciplina y coordinación institucional, debemos insistir en fortalecer la parte civil y preventiva de la seguridad pública, asegurando que la Guardia Nacional mantenga su vocación de proximidad social y respeto irrestricto a los derechos humanos. Nuestro deber como Senado
no se limita a aprobar un informe, sino a garantizar que las políticas de seguridad realmente generen confianza, reduzcan la violencia y protejan la vida de las y los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor hasta por 5 minutos. Con su permiso, señora presidenta, compañeros. Adelante. Y compañeras senadoras, senadores. La Cuarta Transformación ha significado un cambio profundo de paradigma de gobernar, partiendo de la construcción efectiva política de seguridad pública nacional. Durante décadas, nuestro país padeció políticas públicas en materia de seguridad que privilegiaron la confrontación, la corrupción, la opacidad, a costa de la vida y libertades del pueblo de México. Hoy, a través de las reformas que permitieron la consolidación de la Guardia Nacional, podemos afirmar que México cuenta con una institución sólida, profesional y cercana a la ciudadanía. Así lo señala el informe de actividades presentado por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La Guardia Nacional encarna los principios del humanismo mexicano. Esta institución nació como la encargada de salvaguardar a las mexicanas y a los mexicanos, regida siempre de los principios de humanidad, honestidad, integridad y valentía. En apenas 6 años de existencia de la Guardia Nacional, esta se ha convertido en un pilar fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad, encabezada por nuestra presidenta y de la mano del pueblo de México. En 2024, la Guardia Nacional consolidó su presencia en todo el territorio nacional, en las 32 entidades legislativas, organizándose a través de las 266 coordinaciones regionales y con la participación de más de 100,000 efectivos. Esta cobertura garantizó no solo una presencia territorial permanente, sino también una capacidad de respuesta inmediata y eficaz frente a los desafíos de la delincuencia organizada y de la inseguridad, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Este despliegue nunca fue una improvisación. Responde a un diseño estratégico que permite atender las zonas de mayor incidencia delictiva, reforzar la seguridad en carreteras, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, así como coadyuvar en las tareas de las policías estatales y municipales en la construcción de la paz. La Guardia Nacional no sustituye de ninguna manera a las autoridades locales, por el contrario, las respalda, se coordina con ellas y además se fortalece en beneficio directo de los y las ciudadanas de este país. Actualmente los resultados son contundentes, incluso para aquellos que se cubrían los ojos mientras estiraban la mano para recibir moches de manos de quienes arrebataron durante décadas la tranquilidad del pueblo de México. Gracias a la consolidación de la Guardia Nacional y a la coordinación interinstitucional, el homicidio doloso se ha reducido en un 25% en nuestro país. Este dato no es una cifra fría, representa miles de vidas de mexicanas y mexicanos que hoy cuentan con una institución de altura de la realidad, a la altura de la realidad nacional. La disciplina y el respeto irrestricto a los derechos humanos son parte de la política de Estado que además abandera la Guardia Nacional. En 2024,
A pesar de haber enfrentado 284 agresiones armadas, esta institución dejó como último recurso el uso de la fuerza, priorizando los principios de legalidad, la necesidad de proporcionalidad y además la rendición de cuentas. En ese mismo año, en el 2024, la Guardia Nacional no recibió ni una sola recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque aquí se confirma el compromiso de la institución del respeto a la vida. Más de 78,000 integrantes de la Guardia Nacional han recibido capacitación en justicia cívica, en proximidad, en perspectiva de género, en derechos humanos y en cultura de la legalidad. Además, han recibido especializaciones en investigación forense, en seguridad procesal y en manejo de aeronaves. La Guardia Nacional es la expresión más clara de los gobiernos de la Cuarta Transformación. Concluya, senadora. No buscan de que la Cuarta Transformación, concluyo, Presidenta, no buscan únicamente combatir la violencia, sino reconstruir a un país a partir de la pacificación, mediante instituciones que protejan al pueblo desde una visión humanista. La Guardia Nacional hoy y siempre será un motivo de orgullo nacional y un motivo de orgullo para la consolidación de la paz en este país y de la Cuarta Transformación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Quienes abstengan, favor de levantar la mano. Está suficientemente discutido, señora Presidenta. Muchas gracias. En este mismo sentido, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación en los términos del dictamen. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
Pregunto si falta alguna ciudadana, senador o senadora, por emitir su voto. Está muy bajito. Sí. Sí. Todavía está abierto el sistema. Les pedimos, por favor, a servicios parlamentarios auxilia a la senadora ¿El Nora sentido de su Rubalcaba. voto? Senadora Nora, ¿el sentido de su voto? A favor. Se registra el voto a favor de Nora. Está abierto el sistema. Pero no puede. Sigue abierto el sistema. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 91 votos, de los cuales 65 son a favor, 66 a favor y 11 en contra. Más el voto de la senadora Nora. Pero, a ver, lo quitaron. Se cierra la votación en 66 votos a favor. Se suman los votos de la senadora y se van al diario de los debates. 14 abstenciones. Sí. Se suman los votos a favor de la senadora Lucía Trasviña y también del senador Aníbal Ostoa, que se registrarán en el diario de los debates. Ok. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se aprueba el informe que presenta la titular del Poder Ejecutivo Federal de las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos correspondientes.